Ganó Boca 2-0 contra Estudiantes en el último partido previo al Superclásico, a ese partido contra River tan trascendental. Pero primero que nada había que ganar hoy y de qué buena forma se ganó en este sábado a la noche en el Templo del Fútbol, en un partido que empezó cruzado realmente. Creo que sobre todo la primera media hora Boca no la pasó del todo bien, tuvo problemas para tener la pelota, algo que se extendió también en la segunda mitad del primer tiempo, pero que fue sobre todo mucho más notorio en esa primera media hora, como bien digo, con un Estudiantes que presionaba bien en esa zona intermedia, con un Thiago Palacios que lo siguió como una estampilla a Milton Delgado, lo persiguió siempre y a partir de ahí le cortó esos primeros circuitos a Boca, sobre todo con ese apoyo cercano de Belmonte que no terminaba de ser apoyo como tal, porque al fin y al cabo ya sabemos las limitaciones de Toto en la construcción de juego y aquí las hemos detallado larga y tendidamente con el Flaco Fornés durante los programas que hacemos con él en Pizarra Geneise. Pero bueno, sobre todo a partir de esa presión con Medina sobre Belmonte y con Palacio sobre Delgado, Estudiantes lograba cortar esos circuitos de juego y Boca no tenía muchas alternativas. Cuando jugaba directo, ni Cavani ni Merentiel terminaban de imponerse a los centrales de Estudiantes, que fueron Boselli y Rodríguez que sustituyó a Funes Mori, que podía llegar a ser ese punto débil que no venía dando un buen rendimiento, y Domínguez detectó muy bien que podía llegar a ser una falencia y lo sacó. En todo caso, después veremos que en el segundo tiempo tuvieron muchos problemas ambos, pero bueno, más allá de eso, Boca no lograba la forma de tener la pelota, lograba hundirse fácilmente con ese juego directo para Carrillo, que tuvo una muy temprano que sacó muy bien Marchesín y otra que después derivó en ese mano a mano de Medina, que por suerte termina sacando Advíncula en la línea, seguramente por un remate no muy potente del ex jugador Geneise, que fue bastante silbado en la noche de hoy y que jugó un partido verdaderamente muy flojo. Yo le he visto muy malos partidos a Medina con la camiseta de Boca, pero me cuesta recordar uno tan bajo como el que le vimos hoy al ex justamente jugador de Boca hoy en día en Estudiantes. Pero más allá de eso, también hay que decir que otro jugador que fue influyente fue Edwin Cetré, sobre todo en los primeros minutos, en esa primera media hora que detallé antes, en la que Estudiantes claramente fue superior, encarando a Advíncula, forzando esa amarilla, ahí haciendo un tándem incómodo con Arzamendia, que justamente es el que tira el centro, que primero gana Casíbar al segundo palo, sin una buena ayuda de Zenón, que creo que después creció mucho más durante el partido, y a partir de ahí le llega ese cabezazo Carrillo que bien saca Marchesín, pero que más allá de eso a Estudiantes no le terminaba de fluir la última generación de juego en los últimos metros, digamos, y Boca lo aprovechó. Boca aprovechó esas indecisiones para después crecer en los últimos 15 minutos, sobre todo a raíz del penal generado por Cavani y errado también por él. ¿Hay que evaluar a Cavani por los goles que erra? Sí, pero también hay que evaluarlo por lo que genera en cuanto al juego. Y es otro partido en el que el uruguayo no estuvo preciso de cara al arco. De hecho, es que ya digo, erró otro penal como el que había errado en Rosario, pero que estuvo verdaderamente bien jugando fuera del área, sobre todo en los esfuerzos, en la presión, en el repliegue, contagiando a sus compañeros, reclamando cuando sus compañeros no lo seguían en ese esfuerzo de ir a apretar sobre la salida de Estudiantes. Y verdaderamente es todo lo que está bien dentro de lo que es un líder, que es lo que debe ser precisamente Cavani, ¿no? Pero uno lo ve, como dije bien en el video pasado, siendo uno de los 10 máximos goleadores del mundo y que verdaderamente erre goles que no pensaría uno que puede errar un 9 de su categoría, que ya uno tiene que pensar si es 9 o no. Hoy sí que cumplió más la función de 9, si bien en el segundo tiempo lo vimos tirándose mucho atrás para combinar, pero también porque estuvo rodeado de un Merentiel que es mucho más segundo delantero que un Milton Jiménez, que es el 9 más 9 que tiene Boca, claramente, ¿no? En todo caso, está bueno que el equipo tenga tantísima competencia en esa posición, porque sí, hoy Milton Jiménez no estuvo porque estuvo lesionado, se perdió este partido, veremos si llega al encuentro contra River en el Monumental, pero en todo caso tenés a Cavani, a Merentiel, algún que otro jugador que puede jugar circunstancialmente en esa posición. Hoy de hecho jugó Carlos Palacios en los últimos minutos como una especie de segundo delantero, un jugador con mucha
movilidad del chileno. Ahora vamos a hablar largo y tendido cuando desarrollemos ese segundo tiempo de Boca, para mí de los mejores minutos de la era Gago y en líneas generales en mucho tiempo. Me parece que fue muy consistente toda la segunda mitad y eso es lo que se le demandaba al equipo, regularidad. Pero más allá de eso, sí, Carlos Palacios terminó jugando en esa especie de doble punta cuando salió Merentiel. Y bueno, es una posición en la que se puede permitir una variante. De hecho, quizás no podría sorprender a algunos que podríamos ver a Carlos Palacios junto con alguno de los dos nueves en el Monumental. Yo creo que van a terminar jugando Cavani y Merentiel. Si Milton Jiménez termina llegando justo, si se recupera tiempo, bueno, a lo mejor Milton Jiménez recupera la titularidad, pero Carlos Palacios como una especie de eso, de segunda punta, segundo delantero con mucha movilidad, puede ser una opción en todo caso, sabiendo que en el Monumental también vas a tener un rival que te va a poblar mucho la zona de la mitad de la cancha y dominar ahí puede ser importante, porque Estudiantes lo hizo muy bien en muchos momentos con Carlos Palacios, no con Thiago Palacios, que bien decía antes que anuló a Milton Delgado en la presión, pero también cuando tuvo que jugar lo hizo y generó un +1 en ese medio campo, que creo que a Estudiantes le dio muchas ventajas, pero ya entrando un poco a lo que fue ese tramo final del primer tiempo y ese segundo tiempo en general, Boca hizo su juego, lo desnaturalizó completamente Estudiantes. Estudiantes daba la sensación de estar muy desordenado, pero creo que hubo mucho mérito de Boca en ese desorden, empezando a juntar pases, sobre todo por ese sector izquierdo en el que ya habían percutido sobre todo Blanco y Zenón en el primer tiempo a la espalda de Mesa, ahí con un par de combinaciones puntuales, si Boca estaba fino, daba la sensación de poder lastimar y así llegó justamente el gol con una jugada colectiva espectacular entre el pase filtrado de Rojo para Zenón, que rompe muchísimo espacio, por cierto, entre Mesa y Boselli en ese intervalo central-lateral en el que muy bien rompe Kevin para tirar el centro, pasado al segundo palo, y una jugada que evidencia la muy buena comprensión del juego que tiene Miguel Ángel Merentiel, porque claro, si la defensa de Estudiantes se está viniendo y se está hundiendo, el pase tiene que ir para atrás. ¿Por qué? Porque esa defensa te va a dejar espacios en esa zona en la que justamente aparece Carlos Palacios para marcar el 0-1, pero el pase tiene que ir ahí, no me expliques cómo, diría Josep Guardiola, ¿no? Diría Pep, y me parece que eso evidencia justamente cómo Merentiel entiende el juego y cómo verdaderamente esa acción tiene ese valor, ¿no? Porque sin ese pase atrás de Merentiel no existe el gol y después, por supuesto, la muy buena definición de Palacio que se toma el tiempo para ajustarla ahí a donde sabía que Mansilla no iba a llegar y a donde sabía que ningún defensor iba a cubrir la pelota y por tanto la iba a bloquear. Muy buen gol de Boca. Yo creo que hay material para meter más goles de este estilo, me parece. Creo que es una muy buena combinación en la que no participa Blanco directamente, más allá de estar alto y ahí fijando en todo caso a algún jugador de Estudiantes, pero aún así creo que Boca tiene mucho material, sobre todo por ese sector izquierdo en el que puede combinar el muy buen pie de Rojo, a Zenón, a Blanco, que está en un nivel muy bueno. Creo que hoy volvió a ser un gran partido y me parece que ya ha despejado todo tipo de dudas que pudieran existir en cuanto a la posición de lateral izquierdo. En la de lateral derecho hay más dudas. Yo creo que terminó Advíncula entrando hoy por Blondel después de su muy mal partido en Córdoba y si bien fue de menos a más, sufrió en muchos momentos con C3, me da la sensación de que puede llegar a pasarla mal en el Monumental con Colidio, con alguna subida de Acuña, si bien creo que el lado fuerte de River es el opuesto y ahí Boca creo que está un poco mejor protegido, pero bueno, en todo caso, esas serán cuestiones que iremos desarrollando durante la semana, tanto en Twitter como aquí seguramente haya algún que otro video especial, pero bueno, yendo un poco al caso, me parece que por el lado izquierdo de Boca se pueden generar muchas mejores combinaciones y asociaciones, también teniendo en cuenta que Cavani pisa mucho ese sector y se junta con los Palacios y los Zenón. Y justamente me quiero quedar con la figura del chileno, porque ahora que hablé un poco del gol, me parece que es muy positivo que el jugador más integral, más coral en cuanto a todo lo que viene a ser el juego, ¿no? Como pasador, como gambeteador, porque si bien no es el jugador más técnico en sí, no tanto por su habilidad en uno contra uno, sino por cómo utiliza el cuerpo, se saca muy bien varios tipos de encima. Hoy lo vimos mucho recibir en posición de lateral o abierto, o si bien también podía hacerlo en zona de 5 por muchos momentos, puede tener esa capacidad para gambetear rivales usando bien el cuerpo, no tocando la pelota en muchas ocasiones, y también como definidor está sumándole
esta faceta, ya viene de 2 partidos consecutivos marcando, son 3 goles desde que llegó a Boca, me parece que tiene más goles que asistencias, lo cual es bastante reseñable, siendo un jugador que quizás destaca más por su calidad pasadora que otra cosa, pero me parece que a la que le tuvieran o a la que le dieran un contexto medianamente funcional, estaba claro que Carlos Palacios iba a destacar porque ya lo hacía con un Boca que no daba 3 pases seguidos y estaba totalmente partido en la mitad de la cancha. Ahora que tiene futbolistas que más o menos hablan su mismo idioma, como los Delgado, como los Zenón, Cavani también retrocediendo, Blanco que está evolucionando mucho en cuanto a su faceta del juego y hoy le vi varios pases que no lo hacía verdaderamente Blanco en 2024, ¿no? Como un pase de Cuchara, sobre todo recuerdo en el primer tiempo, un muy buen entendimiento con Zenón para alternar entre ir adentro o afuera. Me parece que estamos viendo un Lautaro Blanco mucho más integral en cuanto al juego, que él mismo creo que lo ha destacado recientemente y me parece que es muy, muy positivo este nivel de Lautaro Blanco. Boca tiene mucho por el sector izquierdo, no tanto por el sector derecho, que eso creo que es algo que lo venimos remarcando hace mucho con el Flaco Fernés, pero verdaderamente por esa zona Palacios tiene muy buenos socios y creo que se está notando en este mejor Boca que el chileno está mucho más cómodo y me alegro mucho de que así sea porque verdaderamente es un jugador por el que hay que construir y hay que apostar. En todo caso, me parece que Carlos Palacios fue, sin lugar a dudas, si no el mejor del partido, el mejor. Bueno, básicamente sí, el mejor del partido. Kevin Zenón también lo pongo muy alto en esa consideración. Y después también hay que hablar de Miguel Merentiel, ¿no? Porque más allá de la asistencia que demostró su muy buena comprensión del juego, está el golazo impresionante que marcó, aprovechando una entrega ridícula de Mesa atrás. Una chance que no la aprovechó bien Cavani, que creo que también se la robó a Mesa en el primer tiempo, si mal no estoy, pero bueno, fue un robo ahí por la zona derecha de Estudiantes, así que puede ser perfectamente el lateral, el 4 del pincha quien la perdiera, pero en este caso la bestia la recuperó justamente con un toque previo de Cavani y desde 25 metros clavó un pelotazo inolvidable, inatajable para el pobre Mancilla, que no pudo hacer nada ante semejante derechazo, ¿no? Muy buen gol de Merentiel, que demuestra que juegue unos minutos entrando como suplente, juegue desde el arranque como titular, siempre va a estar a la altura, es un futbolista que es una bendición para Boca tenerlo. Aquí se ha podido sugerir en algún momento que podía llegar a ser lo mejor para el club y para el jugador una venta, sobre todo teniendo en cuenta que con Gago parecía no tener un lugar específico, pero a la que se ha impuesto el dibujo con 2 delanteros, Merentiel ha pasado a ser una pieza capital, sea como suplente, ya digo, o como titular. Y ahora que está teniendo que jugar, no jugaba hace mucho tiempo como titular, creo que desde aquel partido contra Alianza Lima justamente, que no partía desde el arranque y hoy verdaderamente ha demostrado que está para pelear perfectamente la titularidad, sea con Milton Jiménez o con Edinson Cavani, porque lo tiene todo. Es un delantero muy, muy completo, honestamente, Merentiel. Así que creo que esos 3 son los mejores jugadores del partido en general. Y después Boca verdaderamente se armó bien, entró Miramón para jugar unos minutos como 8. Honestamente yo no termino de ver qué le justamente ven los entrenadores de Boca, porque Diego Martínez ya lo usó bastante en esa posición. Ahora Gago, que también lo había usado mucho el año pasado, cuando Boca terminó jugando con Paul Fernández Belmonte y Miramón en esa mitad de la cancha y lo había utilizado en esa posición de interior derecho, que ahora en este caso fue 8 en un 4-4-2, pero no termino de verle esas características, ¿no? Creo que Boca no tiene de por sí un 8, ¿no? Y Belmonte ha tenido que jugar ahí circunstancialmente, independientemente de que el Lanús lo haya hecho bastante, pero no termina de ser un futbolista que lo vea muy cómodo con un despliegue muy alto, ni tampoco con unas intervenciones muy lúcidas con la pelota. Y creo que con Miramón pasa un poco lo mismo. En todo caso, Ayrton Costa, que tuvo unos buenos minutos también, entró por Rojo, que había hecho un buen partido y que creo que su salida va más que nada porque no tuvo una semana completa en cuanto a entrenamientos por un cuadro febril y aparte pensando en el Superclásico, sobre todo la realidad es que Rojo viene hilando una cantidad de partidas consecutivas que es muy importante, ¿no? Para lo que es el funcionamiento de Boca, porque es un central que no solamente a nivel defensivo, sino con la pelota te da mucho y creo que ese es su principal baluarte en estos momentos. Bueno, en líneas generales me pareció un partido completo de todos. Bataglia también muy destacable, que empezó como central y después terminó jugando en la mitad de la cancha con el ingreso de Di Lolo. En el caso de la mitad de la cancha ya elogié a Zenón y a Palacios, Cavani y Merentiel. En el caso de Cavani más lúcido fuera del área que dentro y Merentiel en todas las facetas verdaderamente
muy bien, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? En el primer tiempo quizás tuvo un poco más de problemas para generarle juego a los volantes, pero que en líneas generales me parece que no hay nada que reprocharle. Marchesín sacó la pelota que tenía que sacar. Muy buen partido de Boca, que es la primera vez que le gana a Estudiantes desde que Eduardo Domínguez es entrenador, desde principios de 2023, así que también es un muy buen triunfo, sobre todo teniendo en cuenta lo que había pasado el año pasado, ¿no? Con aquellas recordadas trágicas semifinales de la Copa de la Liga contra el Pincha, así que en líneas generales mucho para destacar. Y bueno, ahora que venga River, ¿no? Que venga River, una semana para pensar en este partido, en este clásico, por supuesto. Está claro que Boca ya está clasificado, seguramente termine como primero de zona, faltan 2 partidos, por supuesto, todavía queda por jugarse, pero en líneas generales está muy bien posicionado como para copar su grupo y a partir de ahí definir como local en todas las instancias hasta la final. Así que veremos, pero Boca está en una muy buena posición y está cerca de lograr lo que sería un objetivo que es el campeonato. Todavía falta, por supuesto, pero creo que en cuanto al rendimiento futbolístico en estos momentos y en cuanto a las sensaciones de resultados, Boca ha ganado 10 partidos en este torneo. Nadie ha ganado más que Boca. Creo que lo mínimo que se merecen los hinchas después de la decepción total de la eliminación contra Alianza Lima es salir campeones de este torneo. Salir campeones, volver a ganar un título y a partir de ahí, sobre todo, que esto yo creo que sería lo más importante para la salud mental de todos los hinchas geneises, sellar la clasificación a la próxima Copa Libertadores a mitad de año, lo cual no sería para nada poco viniendo de lo que venimos. Así que bueno, este fue un poco el análisis. Si te gustó el video, déjame tu like. Espero que se escuche bien el audio todo. Ahora estoy con el celular, el micrófono este. Bueno, estamos haciendo distintas pruebas, por supuesto. Aquí también estamos experimentando, ¿no? Como tantas veces experimentó Fernando Gago con el equipo. Le costó encontrar la base, pero por suerte ahora se ha encontrado algo, por suerte. Y bueno, encaminamos para el partido más importante del semestre post Alianza Lima, ¿no? Nada más y nada menos que un superclásico. Nos vemos en la próxima. Chao. Gana Boca.